Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Díaz Acuña y les voy a hablar sobre el taller de problemas conductuales y afectivos en la materia de psicología de la rehabilitación con el profesor Oscar Armando Erazo Santander. Mi primer artículo del que les voy a hablar se titula Tratamiento cognitivo-conductual de conductas disruptivas en un niño con TDAH y trastorno negativista, desafiante. Bueno, el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad se caracteriza por tener una sintomatología de déficit de atención, lo cual se refiere a que el niño, en este caso en cuestión, el niño no puede tener una atención sostenida, no puede mantener los enfoques en estímulos, en este caso le falla la atención sostenida y la atención selectiva. Además, también presenta esos patrones de movimiento excesivos, o lo cual vendría a ser la hiperactividad, que están regidos en su mayoría por patrones instintivos, es decir, por la impulsividad, en donde esos patrones de movimiento y hiperactividad excesivos se ven condicionados por esos impulsos primarios, por esas emociones que él siente, lo cual no está más decir que esto interfiere en diferentes aspectos de su vida, como el social, el, el educativo, el emocional y el cognitivo. Principalmente en este último, en el cognitivo, interfiere porque para el aprendizaje necesitamos tener una atención sostenida, necesitamos mantener enfoques en los diferentes estímulos para que así llegue la información y se procese de manera correcta sin tener diferentes disociaciones. En este caso, los niños con TDAH presentan que tienen un alto riesgo de tener un fracaso escolar, también dificultades para entablar y mantener las relaciones sociofamiliares porque pueden tener esa impulsividad y esa hiperactividad que no les permite mantener ese ritmo de las relaciones sociales. Y por último hay que resaltar que el TDAH tiene una alta tasa de comorbilidad, es decir, de presentar otros trastornos cognitivos o conductuales que empeoren los diferentes aspectos de la vida cotidiana de la persona en cuestión. En este caso, el niño también presenta un trastorno negativista desafiante o TND, el cual se caracteriza también por tener patrones recurrentes y persistentes, en este caso de estados de ánimo enfadados e irritables, así como esos patrones de comportamiento discutidor o desafiante en el que el niño en cuestión no le gusta, si no le gusta algo, va a empezar a ponerse en modo desafiante, se va a poner negativista, se va a poner discutidor. Entonces, tiene sus problemas con las figuras de autoridad, con las leyes, con las normas, con las reglas en general. Y, sí, y al final, esto a través del tiempo se puede ir convirtiendo en deseos de venganza por sus iguales o por sus mayores. Bueno, como les venía comentando, ya para entrar a la metodología del estudio, eh, el profesor identificaba en el niño, el cual pues en el estudio le pusieron Daniel de nombre figurativo. El profesor veía en el estudiante, en Daniel, que tenía comportamientos en las clases de, de agresividad. Le pegaba a los otros estudiantes, les pegaba a sus compañeros, los insultaba, les golpeaba, los agredía verbalmente, incluso llegaba hasta escupir. Escupía en la clase, escupía a sus compañeros o escupía a los mismos profesores, a los adultos. Entonces, esto otra vez, esto lo remitió a la psicóloga de la institución. Entonces se realizaron una serie de análisis, de diferentes pruebas, en donde a través de estos análisis se concluyeron, y de otros externos, que el niño presentaba TDAH y TND, esa sintomatología, estas patologías. Entonces, la metodología que se realizó en este trabajo fue de intervenciones con tres grupos poblacionales. Entonces, se realizaron intervenciones con el tutor o el profesor, intervenciones con el niño e intervenciones con el grupo de estudiantes del colegio. Porque se decidió realizar estas intervenciones y este taller en general dentro de un espacio ecológico, dentro del ambiente escolar. Sin embargo, no se pudo contar con la participación de los padres en este taller, en este estudio. Bueno,
Respecto a la intervención con el tutor, tenemos que se dividió en 6 sesiones, donde las 2 primeras sesiones constaron de psicoeducación. Entonces, en la primera sesión se le explicaba al profesor el aprendizaje que era diferente para los niños con TDAH, la sintomatología, también sobre el TND, sobre el análisis funcional que el niño presentaba. Y en la segunda sesión, que también era de psicoeducación, se instauraron, o se fueron aprendiendo hacia el profesor, se le fueron enseñando pautas y estrategias del control para mejorar la conducta en el entorno de la clase. Entonces se le instalaban pues diferentes planes de tareas para que conociera los métodos de fomentar la atención en el niño. Ya en la sesión 3 se le fueron enseñando diferentes técnicas operantes donde pues ya al transcurso de las semanas el profesor podía utilizar este entrenamiento que recibió para utilizar el condicionamiento operante. Entonces, en estas sesiones se le enseñaron al profesor técnico operantes como el reforzamiento positivo, en el que si el niño realizaba ciertas tareas o acciones en el aula, se le premiaba. Y también respecto al condicionamiento operante, se decidió aplicar la técnica de la extinción, donde se le daba el tiempo fuera para eliminar esas conductas desadaptativas e entorpecedoras que presentaba en la clase el niño. Durante la sección 4 y 5 se decidió realizar la economía de fichas, en donde pues se le explicaba al profesor el funcionamiento de esta economía de fichas, se definieron también los criterios para aplicar dentro de la economía de fichas y cómo iba a ir trabajando con el niño. Entonces, en la siguiente diapositiva les mostraré el, la figura o el diagrama que se le aplicó en específico para la economía de fichas al niño. Y en la sesión 6 ya fue una sesión que se trabajó junto con el niño, con Daniel, para prevenir, para realizar esas fases de prevención y de recaídas. Es decir, que esta sesión 6 se enfocó principalmente en la instancia del seguimiento del tratamiento para que el niño fuera continuando con las diferentes estrategias y técnicas que se realizaban durante las clases para que las fuera instaurando y aplicando en su vida cotidiana. Aquí tenemos la figura de la economía de fichas, en donde básicamente tiene una serie de normas como el no pegar, no escupir, no insultar, trabajar y terminar el almuerzo, las cuales debe ir cumpliendo en los días de la semana que están en el colegio, es decir, de lunes a viernes, en donde si cumplía exitosamente al finalizar la jornada escolar una de las conductas se pegaba una pegatina que al niño le gustara eh, en el ítem. Es decir, si al finalizar el día no pegaba, no tenía esas conductas agresivas, recibía una pegatina en el lunes. Y si al finalizar completamente todo el día conseguía todos los ítems, es decir, no pegaba, no escupía, no insultaba, trabajaba en las clases, terminaba el almuerzo. Al finalizar ese día, si completaba todos los ítems exitosamente, se aplicaba una pegatina final en el ítem de lo he conseguido. Y al finalizar la semana, si lograba rellenar este ítem de lo he conseguido en los 5 días, se le aplicaba un reforzamiento positivo en el que el premio podía ser llevarse la mascota de la clase a la casa y cuidarla, o también salir antes al recreo. Respecto a la intervención con el niño, tenemos que se le aplicaron 5 sesiones, donde la primera sesión constaba de la psicoeducación, donde se le explicaba al niño de manera didáctica, resumida y sencilla, el padecimiento, la patología que estaba padeciendo, la gravedad del asunto y también la explicación del tratamiento que iban a hacer a lo largo de estas 13 sesiones. En la sesión 2, 3 y 4 se decidió optar por un entrenamiento en autocontrol para disminuir esas conductas disruptivas y agresivas que presentaba el niño, así como mejorar su estado de ánimo frente a diferentes situaciones. Por ejemplo, se decidió enseñar al niño la técnica de la tortuga,
Esto con el fin de que fuera capaz de controlar sus propias conductas disruptivas. Y pues esta técnica de la tortuga se estableció en diferentes fases o etapas, en donde primero era la educativa, donde se le enseñaba pues el modelo de la posición que el niño debía adoptar, el entrenamiento en la relajación progresiva, las técnicas de respiración, de las técnicas cognitivas de pensamiento, el entrenamiento en la resolución de los problemas y la generalización y mantenimiento de esta técnica. Esto con el fin de que el niño lo fuera realizando más en su vida cotidiana, lo aplicara y que no cayeran de nuevo en esas conductas disruptivas y le ayudara a mejorar ese estado de ánimo. Por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos los pasos de la técnica de la tortuga, en donde primero es reconocer las emociones, después pensar y parar. En el tercero tenemos que hay que meterse en la figura o en la forma del caparazón y respirar. Y por último, salir del caparazón y pensar en la solución, pensar en las emociones que, que el niño ve que están mal. Y en la sección 5 tenemos la economía de fichas, que ya fue explicada anteriormente en la parte de la intervención con el tutor, pero en este caso se le explicaba al niño pues la serie de normas que tenía que ir aplicando durante las clases y qué pasaba, y qué, o mejor dicho, qué premio obtenía si las completaba exitosamente. Respecto a la intervención con el grupo de clase, pues fueron dos sesiones, como siempre la primera o las primeras de psicoeducación, donde a través de un cuento en este caso, se le explicó al grupo de clase de manera didáctica, a través del cuento, el- la sintomatología y lo que es el TDAH. Entonces, a través de esta narración del cuento, eh, en el cuento, en la historia, un niño padecía este trastorno y entonces se le iba contando a través de la narración lo que iba haciendo, las cosas malas que hacían, etcétera. Y al final del cuento, pues se resolvían las dudas que tuvieran los niños. Y respecto a la sesión 2, ya se trabajó un modelo más dinámico, en donde se aplicó una estrategia operante en la cual consistía en la realización de diferentes grupos dentro de la clase. Entonces esos grupos tenían que cumplir una serie de normas y si cumplían la serie de normas exitosamente, se les daba un premio. En este caso, todos los grupos podían ser ganadores, sin embargo, dependía de ellos el ganar o no, porque a medida que avanzaba el tiempo durante las clases, se iban volviendo más complejas las normas que iban a realizar. Por ejemplo, tenían que trabajar en silencio, terminar el trabajo, sentarse correctamente, respetar a los compañeros y profesores y mantener el silencio cuando otra persona entraba en el aula. Ya para ir pasando a los resultados, tenemos que con anterioridad se le realizó al profesor una serie de test o de baterías en el que se evaluaba los comportamientos del niño. Entonces se le aplicó los cuestionarios, se le aplicó la batería, mejor dicho, del cuestionario de situaciones escolares SSQ, el formulario para profesores de la escala de apreciación de conductas en niños y la escala T del sistema de evaluación de la conducta en niños y adolescentes BASC. Pues debido a estas pruebas que se le realizaron al profesor y que suministró la información él, se iba viendo los resultados de antes de la intervención y después de la intervención. Entonces, el profesor por lo menos señalaba que 8 conductas o 8 de estos comportamientos que presentaba durante la clase el niño estaban por una puntuación bastante elevada por encima de la media. Tenía una severidad o una puntuación de 7.25, donde la media de estos comportamientos es 1.25. Entonces tenía una gravedad bastante notoria respecto a los comportamientos disruptivos que el niño presentaba. Aquí podemos ver las tablas y las figuras, donde la primera representa las situaciones problemáticas dentro del contexto escolar, en donde se puede ver que la primera línea o la línea más superior es la línea de antes de la intervención del pretest y la de abajo es después de la intervención o el posttest. Entonces se ve reflejado que hay una mejoría en las situaciones problemáticas, es decir, que disminuyeron al llegar al colegio, al trabajar en su pupitre, en el tiempo y durante la clase, en el recreo, en la hora del almuerzo. Hay una mejoría en estos comportamientos, ya se nota más tranquilo y más adaptativo a nivel social y a nivel comportamental. Respecto a la figura 5, ya está la escala BASC que el profesor le aplicaron, donde se evalúa la conducta del niño. Entonces tenemos
que hay conductas de agresividad y de hiperactividad, que son las que representan el TDAH, que disminuyeron notoriamente o significativamente. Sin embargo, presentan otros problemas de conducta como los problemas de aprendizaje todavía persisten en el tiempo. Esto principalmente porque el profesor le demanda o le dice que realice ciertas tareas o actividades al niño durante la clase, pues que son normativas del nivel educativo, del nivel académico, y si al niño no les gusta o no, si al niño no le gusta o no le parecen, sencillamente no las va a hacer a pesar de haber mejorado su atención y de haber mejorado su conducta del control de los movimientos. Debido a esto también se ve una mejoría en los niveles de ansiedad y en el retiramiento, que esto principalmente es la exclusión que los otros compañeros de clase le hacían al niño por su situación y principalmente por las conductas agresivas que él presentaba, porque les escupía, los maltrataba, les pegaba, los insultaba, pero se ve una gran mejoría. Respecto a la discusión, tenemos que a partir de estas pruebas y de los resultados obtenidos durante todo el taller de las 13 sesiones se vio una gran mejoría. Pues el profesor, principalmente a través de los tres enfoques de las poblaciones, donde se vio la intervención con el profesor, con el niño y con los estudiantes, se ve una gran mejoría en el nivel educativo y en el ambiente escolar en general, de las conductas desadaptativas, de las conductas agresivas y el control emocional que el niño debe presentar. Entonces, gracias a que el profesor adquiere este nuevo conocimiento sobre el TDAH y el TND, pueden mantener un orden y una regulación mayor en el aula de clase, puede aplicar las técnicas operantes que ha aprendido gracias a estos talleres, puede ir disminuyendo las conductas disruptivas en el niño y el niño en sí también puede aplicar las técnicas de autocontrol que aprendió como la técnica de la tortuga y en general eh, esto ayuda a que el niño disminuya esas conductas desadaptativas, disminuya ese mal comportamiento dentro y fuera del aula y mejore, digamos, o disminuya esa agresividad que presenta en sus iguales o en sus mayores. Ahora pasamos al siguiente artículo, el cual se titula Ansiedad social en preadolescentes, un programa de intervención. Bueno, este programa principalmente se enfocó o se realizó en Argentina con un grupo poblacional de 3 estudiantes, donde 7 eran varones y 6 mujeres. Entonces, primero, pues debemos especificar qué es, en qué se enfoca este estudio. Pues el trastorno de ansiedad social, que es de lo que vamos a hablar, se encuentra ubicado en el DSM-5 en el apartado del trastorno de ansiedad y este se caracteriza por presentar un miedo excesivo a situaciones que involucran la valoración de las personas a nivel social, habiendo un miedo al examen, un miedo a esa valoración negativa frente a las actitudes o a la expresión de la ansiedad que las mismas personas generen a causa de esta valoración, a causa de este temor de actuar en público. Entonces tenemos en la metodología, como ya les conté, que la muestra es de 3 estudiantes, son preadolescentes, están entre la edad comprendida de los 10 y los 11 años, donde 7 son varones y 6 son mujeres. Estos están cursando el grado quinto en el colegio de la provincia de San Luis en Argentina, y pues la participación del estudio fue de manera voluntaria y se realizó también el consentimiento informado por parte de los tutores y también se pidió un permiso a la institución educativa para llevar a cabo la realización del trabajo. Frente a la metodología también se abordó respecto a la teoría del aprendizaje social de Bandura, en el que este explica principalmente cómo a través de la, cómo a través de la imitación, por decirlo de un modo, hay una interacción entre el individuo y el ambiente, en donde el individuo aprende a través de las interacciones sociales. Como podemos ver en la imagen, el bebé está aprendiendo una conducta agresiva. Sin embargo, el cerebro no logra discriminar si estas conductas son buenas o malas, sino que dentro de la misma sociedad, dentro del mismo contexto cultural, se les dice si eso es bueno o malo. Además, pues a través de este modelo se busca es
que ese aprendizaje social también puedan aplicarse a conductas funcionales, es decir, que vayan disminuyendo esas conductas de miedo frente a la exploración en público. Pues tenemos en eh, diferentes dimensiones que evalúa el cuestionario de ansiedad social de Caballo y Arias, Salazar, Irurtia y Olendik, en el cual, pues, al evaluar las diferentes dimensiones sociales, las cuales son las más problemáticas para estas personas que le generan un mayor miedo. Por ejemplo, tenemos hablar en público, la interacción con superiores, la interacción con el sexo opuesto, quedar en evidencia o hacer el ridículo, expresión de asertividad de molestia, interacción con desconocidos y el actuar en público. Son las dimensiones, son las acciones que más le generan miedo a las personas con trastorno de ansiedad social. Entonces, a través de este trabajo se busca disminuir eh, la, el miedo que le genera estas situaciones a las personas. Pues se enfocó en un taller psicoeducativo en los niños, en los preadolescentes. Los resultados de este estudio muestran que gracias y a través del tiempo del taller psicoeducativo hubo una mejoría en las diferentes dimensiones, en las 6 dimensiones nombradas anteriormente, en donde se observa que la dimensión que mejoró más notoriamente es la dimensión 2, la de interactuar con el sexo opuesto, en donde antes de la intervención, en la preintervención, había una media de 10,61 y después de aplicarse, después de las sesiones, de los talleres, hubo una mejoría en la intervención, observándose que de 10,61 en la media pasó a 7,84 después de la intervención. De igual manera, después de 60 días de la última intervención, se realizó un seguimiento. Entonces, los resultados indican que no solo se mantuvo a través del tiempo la mejoría en los resultados de las diferentes dimensiones sociales que le generaba miedo a los estudiantes, sino que también mejoró a través del tiempo. Es decir, que los estudiantes fueron aplicando las técnicas que fueron aprendiendo en estos talleres, fueron volviéndose cada vez más sociales y perdiendo ese miedo a interactuar en público y con diferentes personas, con desconocidos o con adultos. Respecto a la discusión y conclusión, tenemos que el, el estudio resalta una importancia en los talleres psicoeducativos y también en la importancia de realizar talleres en grupo. Pues si hubiera sido de forma individual no hubiera tenido ese impacto porque se aplica a diferentes dimensiones que pueden dialogarse más socialmente, pueden dialogarse en grupo, permitiendo así el fortalecimiento de sentimientos como la empatía, la confianza y la seguridad. También permitiendo que las personas se sientan mejor consigo mismo y reflexionando entre los diferentes pares y entre los diferentes adultos que hayan en las situaciones, permitiendo así el desarrollo positivo de sí mismos y favoreciendo la creación de vínculos afectivos. Esto sería todo y muchas gracias por la atención.